Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecamos. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es, cree en Cristo y serás salvo, porque no existe ningún método de salvación que no sea creer en Cristo. Todo lo demás son métodos satánicos. Ya todo lo demás que signifique añadirle a la palabra de Dios es satánico. Y muchos se alarmarán. Pero el propósito de esto es decir todo con la precisión de la palabra de Dios. Porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu es en la llenura del Espíritu Santo. Y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios, sin añadiduras humanas. También nos dice, permanece en mi palabra, serás verdaderamente mis estudiantes, mis discípulos, mis mafetes. Mafetes significa estudiante. Entonces, para poder adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y para eso tenemos que haber citado nuestro pecado. Simplemente, no hace falta que hagamos ningún sacrificio. Todo fue provisto por Cristo en la cruz. Por eso es que para nosotros es fácil, pero no fue fácil para Él. El precio más alto del universo se pagó, que fue hacerse hombre, Dios mismo, la segunda persona de la eternidad, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Por lo cual, para nosotros estar de nuevo blancos como la nieve, como en ese instante que creímos en Cristo, solamente debemos regresar a ese instante de la cruz. Y solamente debemos reconocer nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma y poder estar blancos como la nieve. Así que unos breves instantes para iniciar la clase. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta increíble oportunidad. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad, nuestro Señor Jesucristo. Y bien, el tema de la eternidad es un tema interesantísimo. Bueno, todos los temas son realmente interesantísimos, pero es el que nos devela cómo es que Dios puede conocer desde la eternidad pasada y cómo podemos hablar de lo que es el tiempo, definir lo que es la eternidad. Y recordemos que estamos mentes finitas intentando de comprender lo infinito. Y lo que para los científicos hasta hace algún tiempo tenía una cierta configuración, hoy en día esa configuración ha cambiado. Y los mismos científicos se han tenido que retractar sobre sus teorías. Pero resulta que Dios no se moderniza y Dios es un conocimiento infinito de todas las cosas desde la eternidad pasada. Entonces vamos a ver brevemente alguna información que podemos conseguir por Internet. Vamos a acudir a una fuente que no es realmente la más confiable, vamos a decirlo así, porque Wikipedia, y Wikipedia tiene sus cuestiones que pueden ser un poco manipuladas, porque ciertamente Wikipedia es producto de los aportes que hace la gente. Sin embargo, para estos efectos es más que suficiente. Y bien, vamos a ver un instante por aquí. Para ahondar más a esto, habría que ingresar en libros de ciencia, de matemáticas, de física, de estudios científicos, incluso desde el punto de vista filosófico. No vamos a ahondar demasiado en esto porque no es el propósito de esta clase. Sin embargo, es bueno para tomar un pequeño concepto de lo que significa el tiempo. El tiempo del latín tempus es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Para cada observador, el tiempo medido por dicho observador le permite ordenar los sucesos en tres conjuntos: el pasado y un futuro, y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro. En mecánica clásica, a esta tercera clase se le llama presente y está formada por eventos simultáneos a uno en particular. Además, mecánica clásica, la división en pasado, presente y futuro es la misma para todos los observadores, hecho asociado a que en mecánica clásica el tiempo y el espacio son absolutos. Bien, y esta parte está interesante porque nos abonda un poquito más sobre la parte científica y todo aquello.
El tiempo, estamos aquí en el tercer renglón, cuarto renglón, el tiempo ha sido durante mucho tiempo un importante tema de estudio en la religión, la filosofía y la ciencia, pero definirlo de manera aplicable a todos los campos sin circularidad ha eludido sistemáticamente a los estudiosos. Entonces, el tiempo en física se define prácticamente como lo que lee un reloj, o sea, lo que se puede leer en un reloj. La naturaleza física del tiempo es abordada por la relatividad general con respecto a los eventos del espacio-tiempo. Y de hecho, actualmente ya los científicos han llegado a conclusiones de que tanto el tiempo como el espacio no son lo que se pensaban hace 50 años al menos. Es decir, tanto el tiempo como el espacio han surgido modificaciones en las teorías científicas. Ya no se considera que el tiempo es infinito, ya no se considera que el espacio es infinito, ya no se considera que el tiempo tiene un seguimiento lineal, un comportamiento lineal, por lo cual ha habido modificaciones en la teoría científica. Pero Dios no se moderniza y todas sus teorías siguen eternas, perfectas, infinitas. Por lo cual, todo lo que nosotros consideramos que es parte del tiempo ha cambiado. Entonces, vamos a compartir otro documento para iniciar entonces el tema de la clase de hoy. El tiempo está definido para nosotros, está diseñado por Dios para nosotros, de manera que nosotros podamos vivir y comprender la existencia divina desde el punto de vista de la humanidad. Entonces, vamos a leer también un poquito sobre el concepto de tiempo, o de eternidad, mejor dicho, que nos dice Luz Perry Schaeffer. La eternidad, por medio de la palabra eternidad, se expresa la relación que Dios sostiene con la duración. Dios, siendo el autor del tiempo, no está condicionado a este de manera alguna. Eres libre de actuar en relación al tiempo. Es igualmente libre de actuar fuera de las limitaciones de este. Actuando dentro del tiempo, él le dijo a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso nos lo dice en Génesis 18:14. Si bien el tiempo es una creación de Dios para el género humano, el tiempo no está creado por Dios para él. Vamos a imaginar un ejemplo. Yo voy a hacer un pan, preparo la masa, la levadura, horneo el pan. Yo no estoy contenido dentro del pan, yo soy el creador del pan, pero no, y de hecho no soy creador, soy preparador, pero vamos a ponerlo como de esta forma. Yo no estoy contenido dentro del pan, yo no estoy dentro del pan, yo simplemente preparo el pan. No tengo por qué regirme por las normas del pan. Es decir, Dios crea el tiempo para el género humano, pero no está contenido dentro del tiempo. Dios es lógico, pero no es cronológico. Eso significa que Él no se tiene que regir por las normas de su obra. Igualmente como no se rige bajo las normas de, por ejemplo, el espacio. Es por eso que podemos entender que Dios es infinito y se encuentra en todas partes simultáneamente. Ahora sí, no en todas las cosas. En la clase anterior hablamos un poquito sobre lo que significa el panteísmo y que Dios no puede estar contenido dentro de una piedra, porque eso induce al error de adorar una roca, una montaña, un árbol, los ángeles, incluso que son creación de Dios. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos de no adorar la creación de Dios, sino a Dios. De hecho, en la Biblia nos dice que se volvieron vanos porque en lugar de adorar a Dios, adoraron su creación. Y si una cosa es cierta, es que nosotros nos mantenemos acá unos 100, 120 años, en promedio, de hecho, de 120 años no se pasará, dice la palabra de Dios, pero para que nosotros podamos vivir estos 120 años aquí, tenemos que sí ser sometidos a las normas del tiempo. Pero luego de dejar el cuerpo, estaremos cara a cara con Dios por toda eternidad. Y podemos aprovechar ese tiempo que estamos acá precisamente para concentrarnos en lo que realmente importa, para crecer espiritualmente y llegar a la cima. Porque nosotros lo honramos haciendo uso de su palabra. De eso se trata. Bueno, la eternidad de Dios, el término de eternidad, como está aplicado a Dios, significa que Dios siempre ha existido. Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no haya existido.
Dios no tiene comienzo ni fin. Nosotros como creyentes tenemos un principio en el momento que nosotros confiamos en Cristo, pero no tenemos fin. ¿Qué quiere decir esto? Al instante que nosotros dejamos el cuerpo, pasamos a una eternidad con Cristo, con Dios, cara a cara con Dios. Dios no está sujeto al tiempo, Dios es la causa del tiempo. Eso es interesante porque vivimos constantemente agitados porque se nos pasa el tiempo. Y el tiempo es cortico, cortico. El instante en el que estamos aquí, 120 años a lo máximo, quien logra llegar allí es nada. Es como un grano de arena en el océano comparado con una eternidad. No tenemos capacidad para entender todo esto. Por eso el tiempo está diseñado para nosotros, para que podamos entender. Entonces, cuando ampliamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios y desde el punto de vista incluso de la ciencia, podemos entender que Dios es infinito. ¿Y cómo es posible que entonces podamos leer versículos como en Juan 1, que dice, en el principio, que no era un principio? Y cuesta creer desde el punto de vista humano lo que significa que, ¿cómo es que era un principio pero que no era un principio? ¿Se estaba refiriendo acaso a la creación del universo, a la creación del planeta Tierra, de la raza humana? ¿A qué principio se está refiriendo? ¿Se refiere a qué momento real de la historia? Pues se está refiriendo, como nos dice en el griego, en el principio, con un tiempo perfecto, que no dice que no era un principio. ¿Y por qué no era un principio? Porque se está refiriendo a la eternidad pasada. Ahora, no existe tal cosa como eternidad pasada, presente y futuro. Ese también es un concepto que se trata de explicar para que nosotros podamos comprender que el tiempo pasado infinito no existe. Y no existe porque para Dios no existe el tiempo. Es para que nosotros podamos comprender lo que significa una eternidad pasada. Y en ese versículo de Juan 1 nos dice, en el principio, que no era un principio, era el logos, es decir, el verbo se tradujo, pero en realidad es logos, que ya expliqué en otras clases que logos significa manifestación, representación, palabra. Y bueno, la palabra es la manifestación del pensamiento. Entonces, palabra en, número, en matemáticas significa número, en ciencia significa estudio, pero en este caso de la palabra de Dios se está refiriendo al logos, la revelación del pensamiento de Dios. En el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios. Se está refiriendo a que Cristo desde la eternidad pasada, con Dios como iguales, estaban juntos creando todo este maravilloso plan. Y estaban viendo que en ese instante yo estaría sentado frente a una computadora enseñando esto, que es increíblemente complicado explicar lo que significa la palabra de Dios y hablar de la eternidad a un grupo de personas que no logró ver. Sin embargo, todo está previsto por Dios desde la eternidad pasada, conociendo cada uno de nuestros pensamientos, nuestros defectos, nuestras virtudes y sabiendo si vamos o no a ser positivos a la palabra de Dios. Y nos dice aquí en los versículos de referencia sobre este tema, en Deuteronomio 32:40, ciertamente levantaré mis manos a los cielos y diré, viva yo para siempre. En Salmos 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, refiriéndose a la eternidad pasada, hasta la eternidad futura, tú eres Dios. Y en Salmos 102:27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y que es increíble. Y yo lo veo y digo, no es posible que tengamos este instante de nuestras vidas, este increíble privilegio, este descomunal privilegio de poder tratar de comprender lo infinito de Dios. Entonces no cabe espacio para el punto de vista humano, no cabe espacio para la ignorancia, para el rechazo de Dios. Sin embargo, ves miles, miles de personas que rechazan primero Dios y luego creer en Cristo y luego siendo cristianos rechazan toda esta información. Cuando nosotros somos una minúscula partícula en todo el universo, en toda la creación de Dios. Y estamos hablando de creación material,
no hablemos de creación espiritual porque es infinitamente más grande. Entonces, continuando aquí en Salmo 102:27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En Efesios 1:4 nos dice, tal como nos escogió, y esto es interesante, según su omnisciencia, nos conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto nos eligió. Desde la eternidad pasada, Dios supo que el momento que tuvieses la oportunidad de presentarte el Evangelio, ibas a creer en Cristo. Igualmente, sabe el pecado que cometerás mañana y sabe si te levantarás y sabe si te concentrarás en el estudio y sabe si llegarás al máximo crecimiento espiritual. Al instante de creer en Cristo ya eres salvo por toda la eternidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para aprovechar ese tiempo que estamos aquí en el campo de batalla para crecer espiritualmente y concentrarnos en él y crecer hasta la cima? De eso se trata, que el tiempo lo aprovechemos al máximo. Porque una vez que dejemos el cuerpo, las condecoraciones, producto del crecimiento espiritual, producto de nuestra ejecución dentro de la batalla, dentro del campo de batalla, porque nos encontramos en un campo de batalla. Y el campo de batalla principalmente está en nuestra mente. Tengan todos este mismo pensar. Se está refiriendo a que todos tengamos la mente de Cristo, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios que está allí en nuestra Biblia y lo podamos llevar a cabo. No solamente grabarnos versículos por solo memorizar. Lo único que demuestra eso es que tenemos una excelente memoria. Pero eso no significa que estés ejecutando correctamente la palabra de Dios, porque lo que significa es de nada nos sirve el conocimiento académico. El conocimiento en Vanessa se está refiriendo a ese conocimiento en el cual tú te grabas versículos y lo repites como loro. Eso no significa que el loro sea inteligente o que sabe qué hacer con tal o cual información. Eso es lo único que demuestra que el loro tiene la capacidad de repetir una frase. Lo que significa y lo que realmente tiene que interesarnos es que podamos hacer uso de esa palabra de Dios en la llenura del Espíritu Santo para que en el momento de la adversidad podamos aplicarlo en nuestras vidas. Y como tal, poder descansar en la obra de Cristo en la cruz, poder descansar en el plan de Dios, en sus promesas y mantenernos relajados en este mundo caído, en este mundo lleno de adversidad. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides de la maldad. Y él no está refiriéndose a que no nos vaya a ocurrir nada malo, sino está hablando desde el punto de vista humano, que lo quites, que lo salves o lo cuides desde el punto de vista humano. Y basta ver la cantidad increíble de distorsiones de la palabra de Dios en medio de la religión. Pero eso es un punto interesante para próximas clases. Bien, continuando con este tema. Tal como nos escogió, según su omnisciencia, nos conoció y aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto nos eligió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, es decir, las fechas del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos. Y este tema, tengo que hacer una pausa aquí, porque esta palabra, wow, con solo esta palabra puede tener una cantidad de horas y horas y horas de explicación. La palabra santo, voy a resaltarla acá, santos significa separados para la vida espiritual. Y basta con buscarla en el diccionario para comprender que santo significa separados para Dios. Pero separados porque nosotros nos separamos por nuestro buen comportamiento. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a por separados en función de haber creído en Cristo. Es Dios quien nos separa del mercado de esclavos a partir del instante que, sabiendo que nosotros creíamos que íbamos a creer en Cristo, Dios nos separa para su familia. Por lo cual, ser santo no significa portarse bien. Que nadie se porta bien. No hay santo ni aún uno. Y es porque nosotros vamos a ser santos a partir del instante de creer en Cristo. Y aunque seamos unos totales fracasados en la ejecución del plan de Dios, el plan de Dios es perfecto y se cumple independientemente de lo incorrecto que seamos nosotros. Sin embargo, porque el plan se soporta sobre su soga más fuerte, que es Cristo, sobre la roca, entonces nosotros podemos ser santos, aun y cuando seamos totalmente defectuosos. Ese concepto, lo que pasa es que está muy lleno de religiosidad,
porque las religiones se han apropiado del concepto. Pero santo no significa en ningún momento no cometer pecado. De hecho, cuando vemos los saludos de Pablo en diferentes cartas, como por ejemplo Corintios, dice a los santos de la iglesia de Corinto. Y si se dan cuenta, ¿cómo pueden decirle santos y luego los regaña, les reclama porque hay fornicación, porque hay adulterio, porque hay un montón de cosas? Bueno, rencilla, chisme, pelea, donde hay un hijastro teniendo intimidad con su madrastra, para que veamos que no eran niños buenos, que se portaban bien. Pero eso es lo increíble de todo esto, que podamos ser unos totales fracasos en la ejecución del plan de Dios. El plan de Dios no fracasa, porque no depende de nosotros, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Al instante de creer en Cristo, nosotros recibimos la imputación de la rectitud de Dios. Y a partir de allí, Dios ya no nos ama con amor impersonal, sino comienza a amarnos con amor personal, como miembros de su familia. Pasan al menos 40 cosas en el instante de creer en Cristo. Somos santos, herederos, coherederos de Dios y herederos con Cristo. Somos sacerdotes, nos representamos a nosotros mismos. Somos embajadores y así una serie de cosas más. Que luego les compartiré información sobre eso. Entonces, para que nosotros fuéramos santos, es decir, separados para la vida espiritual y sin mancha, pero es el que nos separa. Sin mancha significa que en lugar de vernos a nosotros, está viendo a Cristo, que es la última santificación en el cuerpo de resurrección, delante de Él. Esa santificación final será en instante de dejar el cuerpo, porque recibiremos una vida espiritual, una ropa especial interina para toda la eternidad. Es decir, para toda la eternidad no, luego viene otro proceso, pero vamos a recibir un cuerpo de resurrección interina. Bien, continuando aquí. Aplicación. Dios inventó el tiempo para que nosotros tuviéramos un marco de referencia. El tiempo está diseñado para la ventaja, comodidad, conveniencia, para que el hombre pudiera orientarse a la vida de manera más sencilla. Ustedes se imaginan que nosotros tengamos un conocimiento más amplio de lo que es el tiempo y la eternidad y sepamos bien cómo funciona. Entonces, digamos, ¿cómo podemos nosotros vivir en una vida cronológica? De hecho, el otro árbol del bien que se encontraba en el jardín del Edén era justamente el árbol de la vida. El árbol de la vida representaba a Cristo, pero no podía ser consumido y vivir eternamente sin haber primero haber creído en Cristo. Y no podía ser Adán quien pagara el precio. Tenía que venir Cristo. Y por eso vemos constantes ataques a la género humano desde el inicio, porque Satanás intentó obstaculizar el trabajo del hombre, en este caso, mejor dicho, obstaculizar el plan de Dios para que el Redentor viniese a nacer y viniese a pagar el pecado. Pero todo estaba trazado perfectamente. Dios lo conocía desde la eternidad pasada cuáles serían todos los increíble cantidad de ataques de Satanás al género humano y al plan de Dios. El foco de Satanás no es el género humano, es el plan de Dios. Atacar el plan de Dios para que Dios no cumpla sus promesas. Pero es imposible. Dios lo conoce desde la eternidad pasada, cosa que Satanás no puede. Él no es omnisciente, él no puede saber desde la eternidad pasada lo que iba a suceder. Dios no está en el tiempo, pero el tiempo sí está en Dios. Dios creó el universo, lo cual está construido, basado en el tiempo y el espacio. Dios trasciende toda creación. El tiempo, el cual es finito, es tanto sucesión como duración, mientras que la eternidad, la cual es infinita, la podemos ver como solamente duración. La única eternidad en el tiempo es el Evangelio. Es así que nosotros tenemos vida eterna. El tiempo es una línea de procedimiento, que es aquello que estábamos hablando, según lo que vimos en Wikipedia, una sucesión de eventos uno tras de otro, que es lo que puede hacernos entender para los del género humano lo que es el tiempo, pasado, presente y futuro, con un marco de referencia, que es el segundo, por ejemplo, una unidad de medida. La eternidad es un círculo alcanzando a lo infinito. Qué hermoso. Dios, si lo desea, puede conformar el tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo.
El tiempo está sujeto a Dios. Dios no está sujeto al espacio, sino el espacio está sujeto a Dios. Dios no puede ser más o menos de lo que es. Dios es la causa del espacio. En relación al espacio, se dice que Dios es inmanente y trascendente. La omnipresencia describe el espacio en relación a Dios. Se encuentra en todas partes, pero no en todas las cosas. Inmensidad describe Dios en relación al espacio. Inmanencia describe la habitación de la presencia de Dios en el universo. Trascendencia significa que Dios excede los límites del universo y es exaltado más allá del universo, lo cual Él creó. Debemos enfocarnos que en lugar de admirar la creación, que es bien maravillosa, hermosa, pero en lugar de adorar, mejor dicho, la creación, debemos adorar al Creador. Y que cada vez que veamos un paisaje increíble, hermosísimo, paisajes espectaculares, atardeceres hermosos, árboles frondosos, hermosas flores, el amanecer, el atardecer, un día de lluvia, cada vez que veamos y admiremos la naturaleza que Dios ha creado, entendamos que eso nos debe llevar a que Dios creó todo esto y que en lugar de adorar la naturaleza, adoremos al Creador, no adorar la creación. Porque de lo contrario, podemos tender al paganismo, a creer, adorar al sol, adorar a las estrellas, adorar a una montaña, a los árboles. Nada malo con abrazar un árbol. Cuidado sí que no sea urticante, pero no hay nada de malo en eso. Pero eso no tiene que ver con Dios. Ese no es Dios, es creación de Dios. Es muy bonito, sí, pero eso no es Dios. Para que no entendamos que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Dios es perfecto en carácter. Perdón. Y justamente también va con respecto a adorar a los ángeles. Los ángeles son creación de Dios, por lo cual nosotros debemos adorar a Dios y no a los ángeles. De hecho, los ángeles son sirvientes nuestros. Hay que tener cuidado con eso, porque entonces se presta a religiones y a desviaciones, que es lo que Satanás quiere. Dios es perfecto en carácter, inteligencia y afección. Dios dice la verdad porque Dios es la verdad. Dios no ve a la verdad como algo para adquirir, porque Dios es la verdad desde la eternidad pasada. Toda la verdad y toda forma de conocimiento habita en forma absoluta en Dios. Entonces, es increíble que tengamos el privilegio de entender esto. Cuando nosotros entonces entendemos que Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad, entendemos que Dios es perfecto. De hecho, dentro de estos 10 atributos divinos ahí, según otros teólogos y otros atributos que no vamos a utilizar, digámoslo así, aunque son perfectamente válidos, ¿okay? Pero vamos a basarnos en estos 10 atributos para los estudios que vienen a continuación. Pero cuando entendemos que todos estos atributos conforman la esencia de Dios y que son parte de la personalidad de Dios y comenzamos a darnos cuenta, podemos entender por qué Dios hace unas cosas y por qué hace otras. O porque es posible que entonces Él no haga algún tipo de cosas. Porque nada puede chocar con su esencia. Es por eso que podemos entender que Dios no puede salvar al género humano, perdonar al género humano, aunque es soberano para hacerlo, pero eso chocaría con la rectitud y la justicia de Dios, que conforma la integridad de Dios, por lo cual no puede hacer algo que choque contra su esencia. O cuando nosotros tenemos alguna situación, decimos, Padre, este, te estoy preocupado, y recordamos ese versículo que dice, no te preocupes por nada. Pero si sabemos que Dios es fiel y que no cambia, entonces descansamos en su provisión y en su promesa porque sabemos que Él no va a cambiar de parecer, que Él no va a dejar de cumplir su promesa. Y con esto terminamos esta pequeña serie, muy superficial, muy breve, de lo que es la esencia de Dios. Y vamos a seguir avanzando y avanzando y avanzando, a fin de que podamos entender un poquito de lo increíble, maravilloso e infinito que es Dios. Y eso nos va a dar tranquilidad y seguridad
para descansar en el plan de Dios. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos da de estudiar tu plan. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este increíble plan perfecto y esta maravillosa oportunidad de concentrarnos en ti. Que sea para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.